Bueno, buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarme. Es un gusto estar con ustedes en esta noche de sábado. Les doy la más cordial bienvenida y le agradezco a las personas que están en casa ya esperando la transmisión. Quiero agradecer a mi mamá que siempre se conecta. Quiero agradecer a mi tía Iris también que siempre está conectada. Muchísimas gracias. Tenemos a Ángel Quinn, que siempre se conecta también. Tenemos a Rogelio Nájera, buenas noches, Chef Javier, saludos. Tenemos a Alberto Flores Álvarez, buenas noches, Chef del Naranjito Mix, los saludamos. Es un gusto y es una bendición tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y para hoy tengo un programa, que les va a gustar. Hoy vamos a hablar de parrillas, como siempre lo hacemos todos los sábados, pero hoy les quiero contar que he tenido bastantes personas que me han estado comentando que les gustaría aprender un poco más del tema de las parrillas. Yo empecé con un curso para iniciarse en parrillas, ¿verdad? Desde el principio de las transmisiones, pero en este momento han habido muchas personas que han ido sumándose a las transmisiones y me dijeron, me gustaría que dieras un curso un poco más amplio hablando del tema de las parrillas. Hoy voy a tomarme la oportunidad para poder hablar un poquito más de parrillas y poder compartir con ustedes un corte que es maravilloso. Hoy vamos a trabajar con un New York y para este corte vamos a hacer una receta básica, fácil, rica, pero lo vamos a hacer con un adicional que yo sé que les va a encantar mucho. Agradezco a las personas que se siguen y se siguen sumando y les pido de una vez, Steven Reyes que se conecta desde Honduras, les pido de una vez si me pueden ayudar a compartir la transmisión. Sí, si me pueden ayudar a compartirlo, pónganle ahí abajito compartir, estamos arrancando, porque hoy es una clase que creo que vale la pena, de verdad. Hoy voy a hablar mucho, hoy voy a compartir todo lo que se me venga a la cabeza de este mundo de las parrillas y nos la vamos a pasar, verdaderamente nos la vamos a pasar bien, se los prometo. Entonces, les cuento, hoy me encuentro en otra ubicación, como ya se dieron cuenta, estoy en Antigua Guatemala y tengo el tema todavía del internet, porque el internet ha estado fallando, ha estado dando problemas. Todo el mundo sabe que tuvimos la tormenta, ¿verdad? La tormenta ETA hace aproximadamente unos 10 días y esto vino pues a dañar la infraestructura del servicio de internet y esto me ha estado dando bastante problema. Hoy espero que tengamos una transmisión fluida, le bajé la calidad a la transmisión para que pueda llegar la transmisión a cada uno de sus rincones de una forma correcta. Si tuviéramos algún problema en la transmisión, yo estoy grabando la transmisión para luego subirla al sitio de US Meet Centroamérica Dominicana. Entonces, la transmisión ahí va a quedar. Si la quieren consultar, si tuviéramos problemas, ahí va a quedar y no hay ningún problema. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Mirna Amado, que también nos mira, y Giovanni Soto, saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias por estar conectados. Entonces, miren pues, hoy vamos a hablar, como les dije, vamos a hablar de parrilla. Hoy vamos a hablar de variedades de parrilla. Hoy es una clase donde vamos a platicar bastante. Vamos a hablar de variedades de parrilla. Vamos a hablar del gas, de la eléctrica, de la de carbón, las diferencias que tiene cada una de estas, cómo yo puedo sacarle máximo rendimiento y provecho a cada una de estas variedades, cuál es mejor, cuál no es mejor, los mitos de la parrilla, obviamente. Vamos a hablar un poquito de la carne. Por supuesto, vamos a hablar de un corte maravilloso que tengo para hoy, que es un corte de US Meat, ¿verdad? Que es un corte de US Beef, por supuesto. Les voy a hablar de la carne, les voy a hablar de las características de la carne, les voy a hablar de cómo escoger la carne en el supermercado o en la tienda donde la compren, cuáles son los procesos que ese pedazo de carne debe de tener antes de ir a la parrilla y vamos a complementar al final cómo sacar un corte en parrilla, ¿verdad? Eso es más o menos lo que vamos a trabajar. La clase de hoy, como todas las clases, es de una hora y en una hora yo voy a tratar pues de complementar toda esta información que les estoy compartiendo. Tengo personas que se conectan por primera vez, ¿verdad? Tengo personas que me han pedido este tipo de clase, entonces hoy esa es la mecánica, esa es la temática y por supuesto vamos a hacer un corte de carne maravilloso y vamos a ver qué rico queda. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Primero, saludos, chef presentes, dice Carlos Solórzano. Muchísimas gracias, Carlos, y Chejo Pimentel, que también se conecta. Miren, pues, primero vamos a hablar de la parrilla
de los tipos de combustión, vamos a hablar de las carnes, vamos a hablar de la preparación y luego nos vamos con la parte del asado. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Básicamente en el mundo de las parrillas hay 3 diferentes variedades de parrilla. Eso es lo básico. Tenemos la parrilla de gas, que es la que mucha gente conoce, pero no a mucha gente le gusta. Esta es la parrilla de gas. Tenemos por aparte la parrilla eléctrica, ¿verdad? Esta es una parrilla eléctrica. Ya les voy a explicar cómo funciona. Tiene un tablero digital donde la electricidad hace prácticamente todo el trabajo. Y tenemos la parrilla de carbón, que es la tradicional, es la que normalmente conocemos y es con la que normalmente la mayoría de personas se identifican muchísimo más. ¿Carbón, gas o eléctrica? ¿Qué piensan ustedes? Váyanme contestando, escríbanme. ¿Carbón, gas o eléctrica? ¿Qué les gusta? Dice mi tía, bonita quedó la nueva cocina, muchísimas gracias. Sí, les cuento, estamos estrenando set, ¿verdad? Espero que el set les guste. Lo acabamos, hoy lo estoy estrenando prácticamente, ¿verdad? Hoy lo estoy estrenando y pues es un gusto poderlo compartir con todos ustedes. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Gas, carbón o eléctrica? Vamos a ver, ¿qué me van contando? Escríbanme, gas, carbón o eléctrica. ¿Qué prefieren? ¿Qué les gusta? ¿Por qué les gusta esa variedad de parrilla? Vamos a ver. Carbón, dice Wilber, ¿verdad? ¿Qué más dicen los demás? Mi tía dice carbón también. ¿Por qué carbón? Pero pónganme, ¿qué les gusta y por qué? ¿Qué les gusta y por qué les gusta lo que me están diciendo, ¿verdad? Carbón, los Extravidaure que están conectados. Hola, qué gusto. Carbón, carbón. ¿Por qué? Pónganme por qué carbón. Todo el mundo me ha escrito carbón. Todo el mundo. Todo el mundo me ha dicho carbón. ¿Por qué carbón? Vamos a ver. Carbón, carbón, gas y carbón, dice Carlos Corado, ¿verdad? La única persona que menciona el gas. Giovanni Soto dice carbón también. ¿Por qué carbón? ¿Por qué todo el mundo me dice carbón? ¿Cuál es la diferencia que hay en una parrilla de carbón y en una parrilla de gas? ¿Cuáles son las diferencias? Eléctrica, dice Ángela Mejía. Bueno, sí, eléctrica es maravillosa también, ¿verdad? Pero, hola, Chef Javier, los 3 porque depende de mi antojo. Bueno, eso viene siendo un poquito más interesante la respuesta. Pero miren, la mayoría de las personas piensa que carbón, porque el carbón le da mejor sabor a la carne, ¿sí? Eso es lo que la gente dice, el sabor ahumado, dice Rodrigo Espinosa. Básicamente la gente piensa que el carbón le da sabor a la comida y que le da sabor ahumado. Creo que le aporta sabor a la carne. A mí me gusta carbón porque me gusta compartir en la familia los sabores que... Sí, miren pues, el carbón, ojo, el carbón no da sabor. El carbón no da sabor. Yo los invito, y ahorita que se les paró el pelo a todas las personas, los invito que este fin de semana, mañana, prendan la parrilla, pongan el carbón, prendan ese carbón, hagan brasa y traten de oler si esa brasa huele a algo. No huele a nada. El carbón no tiene aroma. El carbón, cuando yo lo empiezo a calentar, cuando lo empiezo a convertir en brasa, empieza a sacar mucho humo. Pero ese humo es producto de la humedad que tiene el carbón. Y esa humedad tiene que desaparecer para que el carbón se convierta en brasa y poder empezar a trabajar la carne. Cuando ustedes tengan una brasa anaranjada, perfecta, acérquense, huélanla y van a ver que el carbón no huele a nada. A nada. Es mínimo el olor que el carbón da. La gente piensa que el carbón le da sabor ahumado a la carne. No es tan correcto, ¿verdad? Por supuesto, hay un producto que se está quemando, pero en realidad el carbón no nos va a aportar mayor diferencia de sabor sobre las otras parrillas. Ahora, si me voy a gas, muchas personas piensan que la parrilla de gas da, y creo que por acá está, sí, muchas personas piensan que la parrilla de gas, el problema que tiene es que da olor a gas. Y mucha gente me escribe, es que da olor a gas, es que no me gusta el olor a gas. La parrilla de gas tiene una mezcla de gas con oxígeno. Y todas tienen una regulación, ¿verdad? Para ver la cantidad de oxígeno que le voy a meter a la mezcla. Si en casa ustedes tienen sabor a gas, es porque esa mezcla no está bien nivelada y por eso estamos teniendo una presencia de sabor y aroma a gas, aunque el gas no huele a nada. Lo que huele en realidad es un componente adicional que le ponen al gas que se llama el hipermercaptano, que sirve para que uno precisamente huela y entienda que está saliendo gas, pero el gas de por sí no tiene aroma, pero es el hipermercaptano, tenemos que nivelarlo bien con la cantidad de oxígeno para que eso no nos vaya a pasar. Si nos está pasando es porque hay un problema en la calibración de la parrilla. Entonces, la parrilla de gas no da aroma, la parrilla de carbón
tampoco da aroma, porque cuando el carbón es brasa no da aroma. Y la parrilla eléctrica, que es la parrilla tal vez que a la gente menos le gusta utilizar, esta es una parrilla que lo que tiene es que tiene un regulador de temperatura a través de una computadora. En esta computadora yo genero la temperatura que yo quiero, hay un centro dentro de esa máquina que empieza a generar calor y en esa parte donde se genera el calor hay un material combustible que se llama pellet, que son aglomerados de madera, ¿verdad? Esos pellets se colocan aquí adentro, esos pellets van cayendo, se vienen a la cámara de combustión eléctrica y ahí empiezan a generar esa característica de aroma a madera. Si yo pudiera definir y pudiera pensar qué parrilla da más sabor, da mucho más sabor la eléctrica, muchísimo más, porque la eléctrica trabaja con el pellet y genera humo. La de carbón y la de gas no dan aroma a gas. ¿Qué es lo que pasa en la parrilla? Cuando yo pongo un pedazo de comida que normalmente tiene grasa, la grasa empieza a caer en el material combustible y eso es lo que empieza a generar el humo que nosotros relacionamos con el carbón. Pero no es el carbón, es la grasa cuando cae dentro de los productos que empieza a generar ese humo. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque el humo es parte de la calidad de sabor que yo le voy a dar a mi plato el día de hoy. Entonces, cuando digo que es la calidad del sabor, es porque ese humo yo tengo que aprovecharlo para darle sabor a mis carnes. ¿Cómo lo voy a aprovechar? Eso lo vamos a ver más adelante. Los olores del ahumado los dan los chonquis o las astillas frutales. Carbón, pero que no porque no tengo otra. Claro, mi estimado amigo, me gusta preparar la churrasquera y requiere más cuidado la preparación correcta de la temperatura. Miren, nunca un fuego de carbón es el mismo y es un reto la temperatura, dice Rudy Obregón. Sí, la temperatura en un equipo de carbón y en un equipo de cualquier categoría está de alguna manera determinado por la cantidad de oxígeno que yo le meto al material combustible. ¿Qué pasa en un equipo eléctrico? Hay un ventilador y la computadora va dándole señales a ese ventilador para empujar más oxígeno y así subir la temperatura, mejorando la combustión. En una parrilla de gas, como la que tenemos atrás, estas parrillas tienen una salida, siempre van a tener una salida de oxígeno y en la parte de abajo tienen una entrada de oxígeno. Entonces, mientras yo más abra la salida y la entrada de oxígeno, voy a subir temperatura. Si estoy en un espacio cerrado, donde no tengo la oportunidad de tener un flujo de aire, puedo colocar un ventilador y ese ventilador me va a hacer el trabajo de oxigenar mi parrilla para poder elevar la temperatura a temperaturas en algunos casos extremas, por ejemplo, como para poder hacer una pizza. Y en el caso de la parrilla de gas trabaja con esa mezcla que les estoy hablando de oxígeno con gas, ¿verdad? Entonces, el oxígeno está presente porque yo necesito oxígeno, necesito material combustible y necesito temperatura. Si yo tengo estos tres elementos, tengo una parrilla a punto. Una parrilla a punto se obtiene cuando la parrilla tiene 500 grados Fahrenheit de temperatura. Aquí el tema se llama temperatura y el reto y el éxito en las parrillas se llama temperatura. No existe el tiempo, no existe la suerte, no existe el a ver cómo me va a ir hoy, no, es temperatura y temperatura. Yo tengo que buscar una temperatura a través de las condiciones que les acabo de mencionar y si obtengo una buena temperatura, yo puedo pasar a hacer un buen asado. Jamás tiro un pedazo de carne en una parrilla donde yo no tengo temperatura. Es un fracaso para el asado. La carne, obviamente, tiene ciertas características que la hacen especial a la hora de llegar a un asado. La carne de los Estados Unidos y la carne de US Meat es una carne que tiene ciertas características que la hacen especial. El marmoleo, lo hemos visto en muchísimas clases. Vamos a ver qué dice por acá. No importa la fuente de energía, dice Carlos Corado. Exactamente. Carbón es más romántico. Yo creo que romántico es atender a una persona en la parrilla, de verdad. O sea, cualquier parrilla, pero esa relación alrededor de la parrilla es fantástica. No mencioné la leña, que la leña también es una fuente que genera temperatura. La leña se convierte también en brasa y es excelente también para hacer asados. Excelente desde República Dominicana. Muchísimas gracias, Rubén. Entonces, miren, para las personas que se están conectando, les cuento, hoy voy a hablar un montón.
Hoy es una clase que la he designado como introductoria a las parrillas. También voy a hacer una receta, pero mi receta es muy sencilla, es muy rápida. Mi corte es rápido de trabajar. Ahora les voy a hablar de cosas que no se deben de hacer. Primero, para prender el carbón, yo recomiendo siempre que utilicen un starter o una chimenea. Coloco el carbón, coloco una fuente de calor y esto inmediatamente después de unos 20 minutos convierte el carbón en brasa. Esa brasa yo la agrego a mis parrillas y puedo empezar el proceso de asado. Uno de los errores que se cometen normalmente en un asado, cuando es una parrilla de carbón, la gente pone carbón, sube la temperatura y ya que la temperatura empieza a bajar, le vuelve a agregar carbón al carbón nuevo, al carbón viejo, al carbón prendido y espera que el carbón se vuelva a prender. Pero en ese momento que se vuelve a prender, igual siguen cocinando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El carbón me va a sacar un humo negro producto de la humedad que tiene el carbón. Ese humo negro solo va a contaminar mi carne y va a arruinar y sobresaturar el sabor que yo no quiero en la carne. Entonces, a una parrilla de carbón nunca se le agrega carbón nuevo cuando estamos en proceso de cocción. No se debe de hacer. Para eso se utiliza un equipo de estos. Si yo agrego carbón, voy a tener mucho humo, como les digo, y confundimos muchas veces el sabor del humo negro del carbón con lo que en realidad necesitamos tener en un pedazo de carne. Otro de los errores grandes que se cometen en el carbón es que la gente usa un soplador, ¿sí? Y el soplador es una práctica no recomendada. El soplador puede funcionar perfectamente bien cuando yo estoy prendiendo la parrilla, porque estoy oxigenando y estoy llegando a temperatura perfectamente. Pero llega un momento donde ese carbón se llena de ceniza, porque se convierte en brasa. Cuando ese carbón se convirtió en brasa, si yo sigo haciendo ese movimiento, ¿qué es lo que va a suceder? Todo ese sedimento que se va adhiriendo al carbón va a salir pues disparado, ¿verdad? Y va a caer dentro de la carne y me va a contaminar el sabor de mi carne. Entonces es otra práctica que no se debe hacer. A mí me gusta mucho, no quiere conectar mi cámara, no sé por qué. A mí me gusta mucho trabajar con la parrilla de gas. La parrilla de gas me da la oportunidad de manejar muy bien las temperaturas y si yo trabajo ayudándola, yo puedo lograr hacer un asado de buena calidad. Vamos a trabajar hoy con gas, les voy a enseñar cómo se setea esa parrilla, qué es lo que yo debo de hacer con ella para mejorar la calidad de los asados y lo mismo aplica para las otras parrillas. Vamos a hablar del corte. Hoy tengo un corte que fíjense que algo pasó con se los voy a enseñar por acá porque algo pasó con una de mis cámaras, pero, aquí creo que lo van a poder ver, aquí lo pueden ver. Esto es un New York, ¿sí? Eso es un New York, es una pieza que una de las características que tiene es que tiene un lindo marmoleo. Y marmoleo se le llama a todo este veteado que tiene la carne dentro de la parte roja. Aparte tiene una grasa intermuscular, que es la grasa que separa músculo de músculo o pieza de carne de pieza de carne. Cuando hablamos de marmoleo y cuando hablamos de carne, hay que entender algunas características. Mi cámara algo le está pasando y no quiere conectar. Vamos a dejarla descansar un poco, si no, no puedo hacer acercamientos. Para hacer solo, quiero ver qué dice acá. Con papel periódico, no tanto. Para asar solo para comer, gas por lo rápido, pero para convivir definitivamente carbón y cerveza. Saludos desde Sonora, estaba la carne asada. Sí, miren, yo aquí lo que estoy tratando es de explicarles variedades entre parrillas, ¿sí? Características entre parrillas. Que entendamos que cualquier parrilla puede generar un acabado, un asado de primera categoría. ¿Qué es lo que va a pasar? El asado va a depender del parrillero. Si el parrillero es bueno, el parrillero puede sacar un buen corte con cualquier parrilla. Normalmente la gente parrilla cortes fáciles de carne. Y cuando digo cortes fáciles de carne, lomito, culot, sirloin, culot. Entonces, estos cortes son tan fáciles de parrillar que cualquiera los puede parrillar. El reto de un buen parrillero es manejar temperatura y poder sacar a cabalidad y muy bien otros tipos de carne. Un parrillero bueno no es el que hace solo un culot, porque el culot es la carne más fácil de trabajar. La res tiene muchas variedades de cortes. Y para entender un poquito el tema de los cortes, el animal cuando está vivo, ¿sí? La res cuando está viva,
está compuesta de músculos. Nosotros tenemos músculos, muchos músculos. Igual la res tiene muchos músculos. Todos estos músculos, en algunos casos, tienen movimiento. Las piernas se mueven mucho en las reses y la parte del pecho para comer también la res la utiliza muchísimo. Entonces, todos estos músculos que tienen movimiento se van de alguna manera desarrollando y son los que se van convirtiendo en piezas por lo general más duras. Entonces las piezas de las piernas son duras, las piezas del pecho son duras y las piezas de los lugares de los músculos más estáticos son las que por lo general son las piezas más suaves. Este corte que tengo hoy, que es el New York, sale del lomo de la res, donde un músculo prácticamente no tiene tanto movimiento y por eso genera carnes de mucha mejor calidad en cuanto a textura. Que la carne sea dura o que la carne sea suave no significa que la carne es buena o que la carne es mala. La carne dura es de un músculo que tiene movimiento, la carne suave es de un músculo que no tiene movimiento. Pero el parrillero o el cocinero es el que tiene la responsabilidad de trabajar la carne de la manera necesaria para poderla convertir en un excelente pedazo de carne. Por eso hay cocciones a fuego indirecto, por eso hay cocciones prolongadas, por eso hay ahumados y por eso hay cocción directa también en parrilla. Entonces, todas las piezas de la res deben de parrillarse de acuerdo a cómo cada pieza de la res merece parrillarse. Todas las piezas son diferentes y todas las piezas tienen diferentes texturas. Cuando hablo de textura, quiero que se recuerden de lo que estoy mencionando de la textura, porque cuando hablamos de textura, tenemos que entender después que la textura tiene una relación a la hora de hacer la pieza y a la hora de que esa pieza esté cocinada. De eso les voy a hablar más adelante. No sé por qué mi cámara no se quiso conectar, pero vamos a seguir con esta toma amplia. Y es que les cuento que es la primera vez que transmito desde acá, ¿verdad? Traje un equipo portátil y la verdad es de que la primera vez siempre tiene sus cositas, ¿verdad? Y hoy pues no va a ser la excepción por lo visto, pero con que tengamos esta toma abierta y esta toma de close-up, yo creo que podemos trabajar perfectamente bien. Dice, ¿no crees que la pieza es muy delgada? ¿Cuál es la importancia del grosor? Dice Carlos Corado. La pieza va a depender y el grosor normalmente va a depender del tipo de corte. Por ejemplo, si yo compro un porterhouse o compro un tibón que vienen de la misma pieza, estos dos cortes se caracterizan porque uno es cortado de una forma gruesa, que es el porterhouse, y el tibón es cortado de 1 pulgada, normalmente. O sea, eso es comercialmente hablando lo que normalmente se hace. Cuando hablamos de un New York, que el New York es en República Dominicana también conocido como el roti, también se le llama lomo y en Guatemala se le llama la viuda. Cuando hablamos de viuda, el promedio de los cortes es de 1 pulgada. Entonces, hoy estoy trabajando con un corte de 1 pulgada porque es lo tradicional y porque el método que les voy a enseñar hoy para asar corresponde a 1 pulgada de grosor. Por eso tengo un corte hoy de 1 pulgada. Más sin embargo, yo puedo hacer este corte de 2, de 3, de 4 pulgadas. En esta interacción que tenemos en vivo, yo tengo 1 hora y en 1 hora, miren todo lo que estoy tratando de hablar y aparte tengo que cocinar el corte. Un corte de 2, 3 pulgadas, pues tiene un reto de tiempo y cuando los hemos hecho, el programa se extiende bastante y hoy por la temática del programa, este corte es de 1 pulgada, pero puede ser más grueso, no hay ningún problema. ¿Cuál es su opinión del sous vide después sellar? El sous vide, miren, me estoy saliendo un poquito del contexto. El sous vide es un método de cocción, ¿verdad? Para quienes no lo conocen, es un equipo que genera temperatura en agua y genera una circulación. Entonces uno agarra la pieza, supongamos que yo agarro esta pieza, la empaco al vacío. El sous vide tiene una relación directa con una máquina de vacío, si no, no funciona bien. Entonces yo condimento, empaco al vacío y meto dentro del agua. Y marco y seteo en el agua y vuelvo a repetir, el tema es temperatura, no tiempo. Porque al sous vide yo le digo, yo quiero esa carne a 140 grados. Supongamos que es esta, yo le pondría 130 grados de temperatura. El agua se pone a 130 grados y jamás pasa de esa temperatura y la carne se mantiene estable a 130 grados. ¿Para qué?
para que la carne se llegue a cocinar y luego yo ya solo la saco, la sello y la sirvo. Y la sirvo perfecta, perfecta. Entonces el sous vide es muy bueno y el sous vide también lo que tiene y lo que me gusta es que puedo reventar la proteína cuando ahí sí trabajo con mucho tiempo. Yo le puedo dar 24 horas de cocción a un corte y ese corte se pone totalmente suave y ya solo tiro a la parrilla y termino. Les prometo, tengo algunas clases de sous vide aquí guardadas en la página, aquí en US Meat Centroamérica Dominicana hemos trabajado con el sous vide, pero más adelante les ofrezco trabajarlo. Chef, casi no se escucha, de verdad. Yo veo mi línea de audio muy bien, ¿verdad? Tal vez si le subimos un poquito de volumen me van a ayudar. Felicitaciones por las nuevas instalaciones, muchas gracias. Gracias, Chef, por sus respuestas. Aprendemos mucho de su experiencia. Muchísimas gracias. Ojalá que logre transmitir un poquito de las poquitas cosas que por ahí me he ido robando de otras personas, pero con mucho cariño. Entonces, miren, pues, la carne viene de un músculo. El músculo y la res está viva, ¿sí? Y la res está compuesta de músculos. Cuando la res es faenada o la res es sacrificada, ¿qué es lo que sucede? La res, los músculos pasan a ser carne. Ese es el momento en el que un músculo se llama carne, después del sacrificio. Miren, aquí regresó, creo que regresó un poquito de mi imagen, no estoy seguro. Vamos a ver, aquí ya podemos ver la carne. Creo que sí, miren, ahí está la carne. Y por aquí voy a estar yo. Vamos, déjenme solo hacer un par de encuadres. Y ahí estamos. Aquí está la carne. Entonces, esto se convirtió en un pedazo de carne después de que el animal fue faenado. Acá podemos ver marmoleo, ¿sí? El marmoleo y la grasa es sinónimo de calidad en una pieza de carne. Cuando una pieza de carne no tiene grasa, por lo general no es una buena pieza de carne. Un animal bien desarrollado produce grasa. La carne en Estados Unidos se produce para calidad de carne, no para cantidad de carne. Normalmente la cantidad de carne se logra en animales que se desarrollan por años y se pueden volver prácticamente o generan su máximo de tamaño para generar mucho peso en carne. En Estados Unidos no se busca el peso en carne, sino que se busca la calidad de la carne. Entonces, normalmente los animales que se sacrifican son animales jóvenes que por eso generan carnes más suaves. Cuando yo voy a una carnicería o cuando voy a un lugar a comprar mi carne, yo tengo que ver ciertas características para poder determinar que un pedazo es apto para que yo lo compre. Número uno, tiene que tener un color agradable a la vista, que por lo general es un color rojo cereza. Si el rojo cereza no está presente en la carne, posiblemente esta carne ya tiene más días de lo que necesitaba tener en anaquel. Hay que tener cuidado para comprarla, pero de eso les voy a explicar algo más. Luego de eso, tengo que ver que haya marmoleo. Si no hay marmoleo, no va a ser suave la carne. Y número dos, tengo que fijarme en el grano de la carne. Si la carne presenta un grano suave, un grano leve, la carne va a ser suave. Es de un ganado joven. Si la carne se ve y se ven los granos de carne, esto es porque es un animal viejo. Si la grasa es de color blanco, la grasa blanca es de un animal joven, y si la grasa se empieza a pigmentar de color amarillo, esta grasa de igual manera es de un animal viejo y no vale la pena comprarla. Entonces, cuando hablamos de color de la carne a la hora de comprarla, normalmente la carne de los Estados Unidos viene empacada al vacío. Y cuando yo empaco al vacío, una de las características primordiales del vacío es que yo elimino todo el oxígeno para evitar el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Porque las bacterias necesitan oxígeno para desarrollarse. Entonces, yo quito oxígeno, sello el vacío, logro más vida de anaquel, pero hay otra cosa. La proteína que le da color a la carne se llama la mioglobina, y la mioglobina reacciona con el oxígeno. Si no hay oxígeno, la mioglobina no pigmenta la carne de rojo. Entonces, si ustedes encuentran un paquete de carne de los Estados Unidos con un color levemente tirando a café, esto es el efecto de una mioglobina que no tiene relación con oxígeno. Ustedes pueden comprar ese corte de carne con toda la tranquilidad, lo llevan a la casa, lo destapan y al tener relación nuevamente con el oxígeno, la mioglobina le vuelve a dar este color rojo a la carne, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, si la carne no está al vacío y se ve café,
esa carne no la vayan a comprar. Entonces, la carne tiene esas características. Aparte de eso, si yo voy a comprar carne, tengo siempre que buscar el marmoleo. Eso es lo más importante. Si yo tengo grasa, la carne va a ser un corte que tiene buena calidad. Bueno, entonces hablamos de parrillas, hablamos de materiales combustibles, hablamos un poquito de carne. Voy a ver algunos de los mensajes. Dice... sí se escucha, dice Robert, muchas gracias. Si se escucha bien, gracias por brindar sus conocimientos, dice Oscar Rolando. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Y mi suegra que también se conectó, así es de que me tengo que empezar a portar bien con eso. No, son mentiras. Entonces ya está Cristina conectada también. Entonces miren pues, parrillas, carbón, carne. Entonces, la carne va a depender del músculo, como les explicaba, y va a depender la textura de esa característica. Cuando yo voy a parrilla, yo tengo que empezar y voy a empezar a trabajar acá y voy ahora a prender mi parrilla. Voy a venir, voy a trabajar hoy en la de gas y voy a empezarle a exigir a mi parrilla el máximo de temperatura, ¿sí? Voy a empezar a setear máximo de temperatura. La carne dijimos que una de las características que yo buscaba en la carne es que tuviera la madera, el humo, esas características de sabor que ya mencionamos que el carbón, el gas por sí solos no lo van a dar. Entonces, temperatura 500 grados. Yo voy a ir buscando los 500 grados para poder empezar a trabajar mi carne. Todas las parrillas o la mayoría de parrillas tienen un termómetro y ese termómetro tiene ciertas características para brindarme una calidad de asado. Pero este termómetro debe de ser calibrado. Si ustedes tienen una parrilla y no han calibrado el termómetro, puede ser que el termómetro les dé indicaciones erróneas. ¿Cómo calibrar un termómetro? Eso va a depender de su parrilla, de su tipo de termómetro, pero los termómetros es necesario calibrarlos. Como esta parrilla es de gas, mucha gente entonces diría, esto no me va a dar el sabor a humo que yo quiero. Recuérdense que el carbón no da sabor a humo. Y ese humo que nosotros vemos es producto de la grasa que empieza a caer en el material combustible. Entonces, al empezar a tener esa grasa presente, nosotros empezamos a sentir el olor de asado. ¿Qué pasa en una parrilla de carbón? Una parrilla de carbón, normalmente cuando la grasa cae sobre el carbón, genera llama. Y la llama es un veneno para los asados. Yo nunca debo de tener llama cuando voy a hacer un pedazo de carne. Eso de jugar con con el oxígeno y llenar eso de llamas y luego tirar la carne, eso no funciona. Una cosa que se me olvidó, cuando vayan a hacer carne en una parrilla de carbón, una bolsa promedio de 2.5 libras de carbón tiene un rendimiento bueno de aproximadamente 2 horas. Una parrilla de 22 pulgadas como esta necesita una bolsa de carbón y con una bolsa de carbón yo tengo la suficiente tranquilidad de poder trabajar durante 2 horas y hasta 2 horas y media. Ahora, en esta parrilla yo debo, igual que en cualquier otra parrilla, trabajar un máximo de 60% de su capacidad. Es lo más que le puedo meter a la carne. Si le meto más carne, la temperatura desciende y el asado no va a quedar bueno. Otra cosa importante es que siempre la parrilla se debe de trabajar a 2 diferentes temperaturas. Y a 2 diferentes temperaturas significa poner el carbón en un área y dejar siempre un área sin carbón. Cuando yo tengo llama, yo tengo espacio para poder mover mi carne a espacios donde no hay llama. Muchas personas ven la parrilla, calculan la cantidad de carbón que la parrilla necesita y con ese cálculo le meten todo el carbón que pueden a la parrilla y la parrilla en realidad se complica muchísimo porque si la parrilla está llena de fuego y yo empiezo a tener carne que se quema, obviamente esa carne va a tener un problema. Entonces siempre el 60% de la parrilla es lo máximo que yo voy a utilizar. Yo ahorita estoy llegando a 300 grados de temperatura. Esta parrilla es una parrilla pequeña, tiene 3 quemadores. He bajado la llama de un tercer quemador, solamente ayudé a empezar a subir la temperatura, le apagué una de las llamas y este espacio va a ser mi espacio donde yo no voy a tener temperatura para poder ir jugando en el caso de que la carne agarre fuego o bien para ir trabajando a temperatura indirecta. Si el corte, como mencionábamos, fuera un corte muy grueso, yo puedo trabajarlo de 2 formas. Lo marco perfectamente a fuego indirecto, luego lo retiro a esa área donde no hay fuego
y el efecto de horno que me va a dar esa tapadera, porque tapadera es otro tema importante, va a hacer que la carne se termine de cocinar. O yo puedo agarrar la carne, meterla primero en el espacio donde no hay fuego, llevarla a cierta temperatura y terminar simple y sencillamente marcándola. Y con eso termino el proceso de asado. Ahora, cuando hablamos de humo y cuando hablamos de que el sabor lo produce el humo y que buscamos carbón o buscamos cualquier parrilla por el calor, por el sabor y el humo que da, hay que entender que el humo entonces es importante para un pedazo de carne. Pero el humo normalmente lo dejamos escapar porque mucha gente tiene parrillas abiertas donde todo el humo se escapa y prácticamente estamos dejando ir lo más importante de nuestro asado. Por eso la tapadera es muy importante. Todas las tapaderas, todas las parrillas que yo tengo tienen tapadera. ¿Por qué con tapadera o por qué sin tapadera? No, chef, yo hice en mi casa una de ladrillo y tiene una cadena y tiene esto. Hay que entender qué tipo de asado es el que nosotros vamos a trabajar. Hay asados americanos, que es el que yo trabajo, T-bone, porterhouse, New York, culot, tomahawk. Todos estos cortes son cortes americanos y se trabajan en una parrilla americana, ¿sí? Los cortes que se trabajan en el sur de América son cortes diferentes que por lo general son cortes que vienen en presentaciones mucho más grandes. Como vienen muy grandes, van a llevar mucho tiempo en relación con la temperatura. Entonces, no importa que no haya una tapadera porque todo el tiempo que esa carne está en contacto con la temperatura compensa con ese humo, ¿verdad? El humo que se escape. En una parrilla como esta, donde yo voy a hacer un corte en 8 minutos, como vamos a trabajar hoy, yo necesito una tapadera para poder aprovechar el humo y darle aroma a humo a mi carne. Y número 2, aprovechar esa tapadera para que haga un efecto de horno y me ayude a cocinar rápido y de mejor manera la carne. Entonces una parrilla con tapadera siempre es mucho más rendidora, ¿verdad? Si yo quiero hacer pizzas, yo puedo hacer pizzas. Si quiero rostizar, puedo rostizar. Mientras que en una parrilla grande de cadenas, todas estas cosas es un poco más difícil hacerlas. Entonces, vamos a parrilla. La parrilla ya está calentando y voy a empezar a ayudarla. Y para eso voy a utilizar un poco de papel de aluminio. Hoy no me traje todas las cosas que normalmente utilizo en mi casa, ¿verdad? De hecho, les digo, no tenía en planes grabar hoy desde acá. Habíamos tenido mucho problema de señal y el material de la semana pasada fue pregrabado y el material de esta semana también se pregrabó, ¿verdad? Pero al final me vine y al final decidí hacer la transmisión en vivo y creo que hemos tenido buenos resultados hasta este momento. Si alguien me cuenta, ¿verdad? Si alguien me cuenta cómo ve la transmisión, si la transmisión se ve bien, si la transmisión se oye bien, porque eso me sirve para ir monitoreando y para ir viendo qué es lo que tengo que hacer con este tipo de transmisión. Dice, ¿por qué no usar una caja de acero con chips de madera? Carlos Corado. Claro, de eso voy a hablar ahora. Distancia recomendada de la carne y la parrilla. No es distancia, es temperatura, no es distancia. Por eso les digo, en estas parrillas es diferente. Esto es un asado americano. En las parrillas de estas del sur de América, el asado es otra cosa. Son asados muy prolongados, son asados de mucho tiempo. Aquí trabajamos americanos. Aquí no se ve altura, distancia, sino que lo que se mira es temperatura en rejilla. De eso les voy a hablar más adelante. Voy a agarrar los chips. Alguien dice, ¿por qué no usar una caja de acero para meter chips? Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar unos chips de madera. Esta madera que tengo hoy acá es una madera de mezquite. Voy a poner en mi aluminio los chips de mezquite. Hay pecanas, hay Jack Daniels, ahí tengo otro tipo de chips. Estos chips pueden ir remojados para que generen más humo y aguanten más tiempo. Si van a remojar chips, no los remojen con licor arriba de 35% de alcohol, porque ¿qué va a pasar? Van a convertir sus chips en una antorcha y el fuego es veneno para la carne. Entonces, mejor remójenlos en agua, en un jugo de manzana, en un jugo de piña, en un jugo de melocotón, en una gaseosa si quieren hacerlo, pero mejor no lo hagan en un alcohol que les va a generar llama y les va a dar un problema. Voy entonces, Paulo Bando dice, excelente chef, saludos desde Shela.
Se ve y se oye bien, chef, dice José Alibat. A José, te cuento, José, estoy utilizando el internet de la casa normal. José me estuvo hoy auxiliando con el tema del internet, pero gracias a Dios, pues con el de la casa, hasta ahorita vamos perfectos. Voy a agarrar un cuchillo y le voy a abrir unos agujeros a mi aluminio. Esto se va a ir ahora a la parrilla, ¿sí? Entonces voy a abrir mi parrilla. Normalmente la temperatura más alta se maneja, se condensa en la parte de atrás de la parrilla. Voy a poner esto por acá. Puedo inclusive quitar una rejilla y meter directamente en el fuego ese aluminio. ¿Y qué va a hacer ese aluminio? En un momento va a empezar a generar humo. Entonces todo ese humo que yo pensaba que el carbón necesitaba darle a mi carne, yo lo voy a hacer ahora bien controlado trabajando con madera. Yo puedo tener, aquí tengo pecanas, tengo Jack Daniels. Jack Daniels es una madera. Cuando la barrica deja de tener su vida útil para el Jack Daniels, la barrica se deshace, se rompe y se vende de esa manera para poder meter chips de barricas de Jack Daniels. Frutales, naranja, limón, cereza, manzana, todos los árboles frutales sirven para ahumar. Muy bien. Lo que yo recomiendo, cierren los ojos. Cuando vean una madera y cuando puedan comprar una madera, cierren los ojos, piensen en el fruto que esa madera produce y si ese fruto es agradable a la mente, esa madera es buena para poder ahumar. Maderas que hay en Guatemala muy ricas para generar humo, la madera de café, por ejemplo, la madera de café da un aroma muy agradable. El mezquite, que es lo que estoy utilizando el día de hoy, es el más popular, es el que normalmente se usa para hacer todos los Texas Style, ¿verdad? Todos los barbecue texanos, pero ustedes con una madera eh, frutal pueden trabajar muy bien. En la parte de atrás, que no se observa, tengo mis plantas aromáticas. Yo puedo también agarrar bastante aromática, que de preferencia esté seca, albahaca, romero, tomillo, todas estas hierbas, ¿verdad? Ya que están sequitas, las puedo poner a hidratar en agua justo antes. Las pongo en el papel de aluminio, las meto dentro de la parrilla y esto me va a generar un aroma con esas notas de las aromáticas que también va a ser muy beneficioso a la hora de hacer un pedazo de carne. Entonces, déjenme ver un par de mensajes. Dice, vamos a ver, desde aquí en San Cristóbal se ve y se escucha perfectamente, dice mi mamá. Muchas gracias, se ve muy bien. Gracias, chef, por la clase. Fíjese, chef Javier, que yo empecé usando termómetro para todos mis asados y con mi mano aprendí a hacer memoria de la temperatura. Roland Robert Arnold. Ay, no estoy muy de acuerdo con lo que me dices. Te voy a dar mi forma de pensarlo y te voy a dar mi argumento por lo cual yo el usar las manos no lo recomiendo, ¿verdad? Yo no lo recomiendo, pero es una técnica que muchas personas utilizan. Yo soy amante del tema de la temperatura y en mis clases voy a recomendar siempre trabajar con temperatura. Hay otras técnicas que otras personas recomiendan, pero ahora les voy a dar mi argumento sobre el tema de la temperatura. Buenas noches, chef. ¿Dónde puedo comprar los chips de madera? Los chips de madera los venden en todas las tiendas especializadas de parrillas, ¿verdad? En todas las tiendas especializadas venden chips de madera. Y si no encuentran en las tiendas especializadas, se pueden ir donde venden leña y pueden comprar un poco de leña de una madera dura, de una madera pesada como lo es el encino. Con encino también pueden ahumar. En Guatemala, por ejemplo, los restaurantes que venden barbecue en su mayoría utilizan encino. Entonces, el encino les puede dar un excelente resultado también. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Ya se me perdí por dónde iba. Sí, ya me acordé. Ayúdenme, por favor, a compartir la transmisión. Ayúdenme a compartirla. Si ustedes me ayudan a compartir, con toda la seguridad, la gente me sigue trayendo a dar clases de cocina. Si ustedes no me dan un like, la gente va a decir a la gente no le gusta el material del chef, ya no lo volvemos a traer. Si me ayudan a compartirlo, eso es la forma como yo les puedo pedir que paguen mi trabajo. Estas clases son gratuitas, la gente dice que aprende, que le gusta. Yo lo que cobro es compartir la transmisión. No les cuesta nada y nos da la oportunidad de llegar a más personas y que más personas obviamente aprendan un poquito de este mundo fascinante de la parrilla. Si este mundo de las parrillas crece, todos vamos a crecer en el mundo de las parrillas y esto se va a desarrollar a tal nivel que cada día vamos a ser un país con mucha mejor calidad de parrillas.
una Centroamérica con más calidad de parrillas, una República Dominicana con más calidad de parrillas, y eso nos va a beneficiar absolutamente a todos. Eso es lo que quiero, ayúdenme a compartir, denle un like y con eso estoy más que pagado. Bueno, miren pues, la madera, quiero que vean, vamos a ver si logran observar, la madera empezó a generar humo. No sé si lo van a ver, ¿verdad? Pero ya tengo humo y tengo aroma, tengo un aroma delicioso para mi carne. Entonces ya tengo 500 grados de temperatura, tengo humo y ahora me toca empezar a trabajar mi carne. Para trabajar la carne, que ya la perdí, aquí la tengo. Para trabajar la carne, lo que vamos a hacer ahora es, de alguna manera, pensar en el condimento que le voy a poner a la carne. Cuando digo el condimento que le voy a poner a la carne, mucha gente inmediatamente piensa que la carne necesita única y exclusivamente sal. Eso es lo que todo el mundo menciona, que la carne solo necesita sal. Dice, su clase y explicación es excelente siempre, dice Antonia Gutiérrez. Muchísimas gracias, Antonia. Lo hago con muchísimo cariño. Entonces, miren, yo recomiendo que cuando sea la primera vez que ustedes prueban un corte, solo lo hagan con sal. Sal y pimienta, puede ser. La primera vez solo sal y pimienta. ¿Por qué? Porque van a aprender cómo sabe ese corte, la textura del corte, el sabor del corte, y en otras oportunidades pueden ir variando el tipo de receta. Los cortes no son ni están hechos para trabajarse solo con sal. No, eso no es así, mas sin embargo, cuando yo quiero disfrutar de un buen corte con un sabor a carne, yo solo utilizo sal porque la sal es un potencializador de sabor. Pero si yo quiero agarrar un corte y le quiero hacer miles de cosas porque así me gusta a mí trabajar mi carne, eso no tiene ningún problema. En realidad, la sal la vamos a utilizar el día de hoy como el elemento principal. Voy a utilizar un poco de pimienta. Y ahora, ¿qué voy a hacer para trabajar mi carne? La carne de los Estados Unidos, cuando yo la compro, viene congelada. Si yo voy, ¿dónde venden la carne? La venden en el supermercado, la venden todos los distribuidores que venden carne, todas las tiendas de carne venden la carne de Estados Unidos. Y cuando yo compro un pedazo de carne, es bien importante, si está congelado, que yo lo descongele apropiadamente. ¿Cómo lo voy a descongelar? Lo voy a sacar del congelador y lo voy a meter a la refrigeradora. Y voy a calcular 8 horas por kilo de carne. Eso es el tiempo que un kilo de carne necesita para descongelarse, 8 horas. Personalmente yo les recomiendo subir a 10 horas, para poder mantener un descongelado muchísimo mejor. Entonces yo voy a venir, voy a tomar mi carne, la voy a guardar abajo y voy a calcular por lo menos un día antes para el descongelado de la carne. Veneno para un asado, que la carne tenga hielo. Si la carne tiene hielo, no la tiren a la parrilla, jamás, porque la carne no va a quedar bien. Si la carne está en la refrigeradora, saquen la carne por lo menos una hora antes de asarla. La temperatura de la carne para llegar a parrilla debe de ser temperatura ambiente. Ambiente igual que un vino. O sea, no piensen ahorita quienes están en República Dominicana o en El Salvador, ¿verdad? Que es ambiente de estos lugares. No, el ambiente es como para los vinos alrededor de 17 grados de temperatura. Entonces, sacan una hora, bajan la temperatura de la carne a temperatura ambiente y van a lograr mucho mejor sellado a la hora de tirarla a la parrilla. Entonces, ahora la sal. Donald Guevara, excelentes las recetas, dice Donald, muchas gracias. Ahora vamos con el tema de la sal. Hay una creencia, hay una forma de pensar que la sal únicamente se pone en parrilla, ¿sí? Eso dice mucha gente. Hay que entender que hay asados americanos y hay asados de otros tipos. Esos asados de otros tipos que llevan muchas horas en parrilla pueden recibir la sal en parrilla porque van a estar en contacto con esa sal durante muchas horas. En un corte americano, si yo le pongo la sal en parrilla, la sal parrillera, que es tan grande, normalmente se va a caer de la parrilla y al final voy a necesitar más sal para poderle dar sabor a mi carne. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo utilizo una sal parrillera, que la sal parrillera es una sal gruesa, es una sal que tiene una textura bastante gruesa. Aquí más o menos, no sé si la logran ver, pero es una sal con mucha textura. Y esta sal, recuérdense que sirve para potencializar el sabor de los productos. Entonces, yo necesito que mi sal tenga una relación con
con la carne. Si no tiene relación con la carne, se va a caer y no le va a dar el trabajo que la sal le tiene que dar a la carne. Dice por ahí Joshua Marín, me encantan sus transmisiones porque siempre se aprende algo nuevo, dando tips y compartiendo sus conocimientos de chef para nosotros los novatos de la parrilla. Muchísimas gracias, Joshua, es un verdadero gusto. Voy a utilizar hoy también un poco de pimienta. Tengo por acá un pimentero, que este pimenterito me lo regaló Gerardo Vera, que por ahí me dijo que iba a estarme viendo. Me lo trajo de Turquía. Vamos a darle vuelta a esa pimienta fresca. Vamos, sí, sale rápido. Vamos a darle un poquito más a la pimienta. Es como un molino de café, más o menos, muy bonito. Y luego voy a poner ahora pimienta en mi carne. Voy a ponerle una pimienta y le voy a poner su sal. Ahora, cuando le agrego la sal, normalmente, aquí estoy trabajando un corte de 1 pulgada, ¿sí? Le voy a poner sal. Quiero que vean la cantidad de sal que le estoy agregando. Es una sal gruesa. Voy levemente a presionar esa sal un poquito para que la sal no se caiga tan rápido. Voy a darle vuelta a mi corte. Nuevamente le voy a poner un poquito de sal, perdón, de pimienta. Entonces estamos asumiendo que esta es la primera vez que nosotros vamos a probar este corte. Por eso lo vamos a hacer solamente con estos ingredientes. Si ustedes quieren, le pueden poner un poco de aceite a la carne y eso va a ayudar a que la sal pegue un poco más. No utilicen sal fina porque la sal se va a adherir demasiado al filete y va a quedar demasiado salado. Entonces, ya que le agregamos la sal, vamos a dejar un reposo. Yo le doy un reposo de unos 5 minutos, por lo menos, para que la sal empiece a hacer su trabajo. Voy a dejar entonces que esto vaya, se quedó trabada mi cámara y en esa toma nada más. Pero bueno, por lo menos me van escuchando en lo que mi cosa esta regresa porque se volvió loca. Vamos a ver qué dice por acá. ¿Tendrá algún correo o número telefónico donde lo puedan contactar? A través de la página de US Meat Centroamérica Dominicana, ahí tenemos el contacto directo, ¿verdad? A través de Facebook, en la página de US Meat nos pueden contactar. Voy a resetear esa mi cámara porque se quedó mi toma cerrada. Perdonen. Nos vamos a ir a parrilla de todos modos ahora, pero voy a ver si logramos el reset. ¿Tendrá algún correo? Ya te cuento que en la página de US Meat Centroamérica Dominicana nos pueden contactar y también está mi página, ¿verdad? chefjavier.com, donde con mucho gusto les puedo ayudar. ¿Cuánto es suficiente de sal? Miren, yo trato de cubrir prácticamente mi carne casi completamente de sal. Eso me ayuda a que la sal en 5 minutos empiece a transformar el sabor de mi carne, pero en realidad no llega a salar demasiado la carne. Entonces yo lo hago de esa manera. Asados barbecue, nos manda ahí unas palmas. Ya mi cámara no quiso trabajar, se quedó en esa toma, pero sí me escuchan, yo creo que me escuchan. Cuéntenme si me están escuchando bien, ¿verdad? Porque la cámara se quedó ahí atrapada, no sé por qué no se quiso. Aquí estoy trabajando con 2 diferentes señales, una para cámara, otra para la transmisión, y al parecer la señal de la cámara específicamente se quedó sin señal, pero vamos a seguir trabajando en parrilla. Vamos entonces a irnos a la parrilla. Voy a abrir la parrilla y voy a observar que ahí adentro hay humo, ¿sí? ¿Lo logran ver ahí atrás? Ese humo está listo para darle sabor a mi carne. Está listo para empezar a trabajar mi carne. Esta carne que voy a trabajar es de 1 pulgada. Y para carnes de 1 pulgada a mí me gusta una temperatura, una cocción más o menos término medio. Y un poquito de menos de término medio me da mucha felicidad a la hora de comer. Ahí viene mi cámara, no se quiso conectar. Por ahí voy a abrir la toma, ya no la voy a cerrar. Entonces, miren, a mí me gusta una carne término medio. Cuando hablo de términos y cuando hablo de una relación de temperaturas, esta es una tabla que a mí me indica las diferentes temperaturas para las carnes. Aquí viene el tema de usar o no usar la mano. Aquí viene el tema de cómo llego al término. Yo el término lo manejo a través de la temperatura y pueden observar que para la carne de res, término rojo, son 133 grados.
Para la carne término medio son 145, 3/4, 160 y bien asado 170 grados. Entonces, acá vamos a definir qué vamos a hacer nosotros para llegar al término que queremos. Mientras más cocinamos una carne, tenemos más pérdida de líquidos. La carne de res tiene 72% de su contenido en agua y tiene aproximadamente un 6% en grasa. Prácticamente el 78% de la carne son líquidos. Ahí viene la característica jugoso. Entonces, esos líquidos yo los debo de aprovechar para llegar al tiempo justo para generar un asado. ¿Qué significa el tiempo justo? Depende de mi corte. Yo voy a darle para esta pieza de 1 pulgada, le voy a dar rotaciones cada minuto y medio aproximadamente. Esto del tiempo no lo tomen literal, no lo tomen literal, porque va a depender de la temperatura que tenga su parrilla, del tipo de fuego que tenga la parrilla. Es un estimado para que ustedes lo prueben a hacer en la casa. Entonces voy a darle 4 rotaciones a la carne y con esas 4 rotaciones la carne va a estar lista, cuando son piezas de 1 pulgada. Entonces, la carne tiene 78% de líquido. Ese líquido va a tener un efecto desde el descongelado hasta el asado. Si yo descongelo del congelador a la refrigeradora, yo tengo una pérdida de líquido siempre, que va a andar alrededor del 5%. ¿Sí? Siempre que yo descongelo, voy a tener una merma de un 5%. Si yo agarro la carne y la meto dentro del agua, que es una práctica bien común, yo voy a subir la merma más o menos a un 14%. Subo 10% de merma. Si yo agarro la carne y la meto a un microondas, yo puedo llegar a tener una merma de 35%. Entonces el microondas jamás para descongelar. Si yo hago el método de congelador a refrigerador, 5%. Mantengo el jugo de mi carne, porque quiero un pedazo de carne jugoso. Ahora que vaya a parrilla, yo también voy a tener variaciones de jugo. Si yo trabajo a término medio, voy a tener una pérdida de 10% del volumen de la carne, que para un negocio de comida vale la pena tomarlo en cuenta. Cuando vamos a un negocio de hamburguesas decimos, regáleme una hamburguesa de media libra. Y cuando nos sirven la hamburguesa, ay Dios, parece una tortita casi que jamón, ¿verdad? Porque le ponen tanta temperatura que esa carne prácticamente desaparece. Mientras más temperatura le dé a la carne va a sufrir porque la temperatura va a hacer que el líquido se le vaya a la carne y la carne cada vez va a ser menos jugosa. Entonces, siempre por favor, mucho cuidado a la hora de agregarle, eso no era para ahorita, a la hora de agregarle este método a la carne. Miren el humo, miren el humo. Voy ahora a agregar la carne, ¿sí? Vamos a tener que ir a su casa para que nos dé la clase en vivo y a color. Así no tenemos problemas con el internet, dice Wilber. No, hombre, ese problema ya se va a acabar, ya se va a acabar. Es provocado por la tormenta, pero ya se nos va a acabar. Ya están trabajando mucho en él, así es de que no importa. Miren, las líneas de mi parrilla son horizontales. Voy a colocar la carne 45 grados sobre las líneas. Voy a colocar la carne 45 grados y voy a cerrar la parrilla. Y aquí voy a darle los primeros 1.5 minutos aproximadamente. Nuevamente repito, esto no tiene que ser tan literal. No lo hagan tan literal porque si no se les puede quemar la carne. Me voy a ir 500 grados de temperatura, 1.5 minutos. Al 1.5, ahorita la puse a 45 grados sobre las líneas verticales, ¿sí? Voy a hacer la primera rotación sobre el mismo eje. Solo voy a hacer un movimiento sobre el mismo eje. ¿Qué tengo que considerar? Donde la carne está ahorita, ese hierro que está haciendo contacto con la carne bajó de temperatura y está empezando a subir la temperatura otra vez. Cuando yo doy la rotación de la carne, yo me tengo que mover a un área aledaña a donde tenía la carne para que el nuevo pedazo de hierro que recibe mi carne esté a una temperatura perfecta y me ayude a generar una mejor calidad de asado. Voy a revisar justo después de 1 minuto y medio aproximadamente. Una de las ventajas de la parrilla de gas es que no genera mucha llama. En la parrilla de carbón yo empiezo a tener mucha llama. Entonces aquí se controla muy bien. Las parrillas de gas tienen difusores, ¿verdad?, de temperatura en forma de V. Al caer la grasa en los difusores generan humo, pero la grasa normalmente se va a la parte baja de la parrilla. También generan llama, pero en menos cantidad.
Estos difusores nunca jamás en la vida los vayan a llenar con piedra volcánica. Mucha gente pone piedra volcánica. La piedra volcánica solo se va a convertir en un elemento donde va a caer la grasa e inmediatamente vamos a generar llama. Entonces nunca, nunca la piedra volcánica. Si no, las parrillas traerían la piedra volcánica. Voy a ir ahora, voy a tomar mi carne y la voy a girar 45 grados. Perdón, la voy a girar sobre el mismo eje a 45 y voy nuevamente a cerrar la parrilla y me voy a ir con la segunda etapa de la cocción. En este momento yo ya logré hacer las primeras 2 vueltas. Voy ahora a hacer la tercera vuelta, pero en la tercera vuelta voy a girar el eje. Ya les voy a mostrar de qué manera lo hacemos. Lo veo desde Dallas, tomando nota para hacer un ribeye. Lo escucho perfectamente, dice Enrique Juárez. El ribeye es un corte maravilloso de carne. Y fíjense que mientras que pasa ese minuto, cuando la canal, ¿verdad? Cuando en el rastro se obtiene la canal pasa cortada a un supervisor hace un corte en las costillas, más o menos en la costilla número 13, corta, y lo que expone es el ribeye. Al hacer ese corte, ¡fum!, se ve el ribeye. Dependiendo de la cantidad de grasa que tiene ese ribeye, así se clasifica la canal completa. Recuérdense que Estados Unidos tiene USDA Choice, USDA Prime y USDA Select. Select es básico, Choice es bastante marmoleo y Prime es lo mejor. Pero el ribeye se considera que es el rey de los cortes y es a través de ese ribeye donde se hace donde se designa a dónde va cada una de las canales. Vamos nuevamente a parrilla. Y lo que voy a hacer ahora es, la tengo a 45 grados y la voy a mover a 45 grados hacia el lado contrario. Eso me va a ayudar a generar los rombos. Voy a tomar mi carne y la voy a poner ahora de este lado, a 45 grados, al contrario, y vuelvo a cerrar la parrilla. Y me vuelvo a ir 1.5 minutos aproximadamente. Recuérdense que esto está designado para cortes de 1 pulgada. Por eso a la persona que me hacía el comentario de que si ese corte era muy delgado, este es un corte promedio, el de 1 pulgada. Y este es un tipo de cocción rápida para un corte promedio, ¿verdad? Si ustedes obtienen un corte mucho más grueso, van a hacer el mismo procedimiento, pero al final se van a salir a fuego indirecto para lograr llegar a la temperatura que nosotros querramos, ¿verdad? Vamos a ver por acá, lo veo desde Dallas, me decían, y no tengo ningún mensaje más. Bueno, ayúdenme por favor, una vez más se los pido, ayúdenme a compartir la transmisión. De verdad, yo se los pido en todas las clases porque les juro que a mí me miden por la cantidad de veces que se comparte. Si se comparte y si le dan like, la gente sabe que a la gente le gusta el programa. Por eso lo pido, por eso les digo siempre. Y es la forma de pagarme mi trabajo. Si lo que yo hago les gusta, si lo que yo hago creen que merece y vale la pena, regálenme una manita por lo menos. Ahora, si me pueden ayudar a compartir, se los voy a agradecer con toda el alma. Vamos a regresar a parrilla. Y lo que voy a hacer ahora es nuevamente una rotación sobre el mismo eje y vuelvo a poner mi carne durante 1.5 minutos más. ¿Qué pasa con esos 1.5? Esos 1.5 están destinados a lo que a mí me gusta de carne. Entonces, aquí viene un tema importante. Cuando yo voy a designar un corte para un término, yo necesito usar el termómetro. Hay mucha gente que dice, tócate la mano. Y si te tocas la mano, puedes saber a qué temperatura, a qué término está la carne. Dicen que si uno pone la mano, el dedo gordo con el primer dedo, esto y se toca acá, eso es término 1/4, con el siguiente dedo es término medio, 3/4 y bien cocido, ¿sí? Esto es lo que dice la gente. Todos los cortes de la res son diferentes. Hay cortes suaves, hay cortes duros. Depende del músculo. Todos los músculos de la res tienen diferentes texturas. Jamás los músculos van a funcionar de la misma manera porque todos son diferentes. Solo con tocarlos en crudo cambian las texturas de los músculos. Número 2, todos los músculos son diferentes. Y yo voy agarrando experiencia tal vez con un corte. Entonces, si yo hago 1 o 2 cortes y siempre hago 1 o 2 cortes iguales, puedo llegar a tener la experiencia de tocarlo y decir esto está listo. Pero imagínense, para poder parrillar todos los músculos que tiene una res, es imposible que agarremos la experiencia. Yo no la podría agarrar nunca.
Si yo no tengo una temperatura medida a través de este aparato, es muy difícil usar este método. Yo creo que ese método no funciona, ¿verdad? Que la gente se puede acostumbrar al método para un corte de carne, se puede, pero para todos los cortes que tiene la res, yo lo veo imposible. Entonces, ese es mi argumento, ¿verdad? Para mencionarles que eso a mí por lo menos no me convence. Voy a tomar mi carne después del tiempo que le di. Voy a tomar una medición de temperatura y tengo 132 grados de temperatura. Les dije que es un término que es, les dije que 130 aproximadamente era el término que yo iba a buscar, porque es el término que a mí me gusta. Entonces, con ese tiempo, con esas vueltas, yo tengo mi steak listo para llevar a la mesa. Voy a sacar mi steak. Ya no voy a hacer zoom mucho. Ah, pero ¿saben qué? Puedo hacerlo. Creo que lo podemos hacer todavía por acá. Quiero que lo vean acá. Aquí lo van a ver. Tengo las líneas marcadas. No tengo un solo pedazo quemado, lo que es muy importante, ¿verdad? Ninguna parte del steak está quemada. Recuérdense que el fuego es veneno y si yo quemo el steak es un sinónimo de una pieza mal trabajada. Entonces no tengo nada quemado, tengo buenas líneas de marcado y prácticamente ahí yo tengo un steak listo. Cuando ese steak está listo, yo tengo que darle un tiempo de reposo. Me falta hacer algo. Voy a aprender nuevamente. Cuando yo tengo ese steak en ese momento, tengo que darle un tiempo de reposo. Voy a tomar un recipiente. ¿Qué hice mi recipiente? Aquí está. Voy a tomar un recipiente, ya me estaba haciendo falta algo que va en la receta. Y voy a agregar el bourbon. Se llama Bourbon New York porque la característica es que tiene bourbon, ¿sí? Entonces, el bourbon que estoy utilizando es un bourbon del área de Tennessee. Jack Daniels no es un bourbon, Jack Daniels es un whisky de Tennessee, ¿verdad? Este es un bourbon y voy a agarrar mi bourbon, se lo voy a poner a este recipiente y voy a dejar que el bourbon vaya calentando. Mientras que calienta, mi steak se va enfriando. ¿Cuánto tiempo debo de enfriar un steak? Aproximadamente 5 minutos. Si yo corto ese steak cuando lo acabo de sacar de la parrilla, los jugos de ese steak están tan calientes que al primer corte los jugos se van a salir. Obviamente, como cuando pinchan un embutido. Los embutidos no se pinchan, ¿verdad? Entonces voy a dejar que el steak básicamente baje en temperatura 5 minutos y a los 5 minutos él va a concentrar sus jugos y va a estar muchísimo mejor para que yo lo pueda comer, para que yo lo pueda recibir de una mejor manera sin tener un problema de quemarme. Voy ahora a ver ese líquido, ese bourbon está empezando a calentar, mi steak ya está listo, se me salió mi transmisión de mi teléfono, se ve delicioso. ¿Cuánto debe aguantar la mano? 5, 7 segundos o cómo, gracias. En el asador de carbón, miren, las instrucciones en carbón son las mismas. Hoy con whisky se puede hacer, sí, Wilber, con whisky. Hoy es bien fácil porque todo el mundo conoce, yo no lo tengo hoy acá, lo dejé en Guate, todo el mundo conoce los termómetros para coronavirus, sí, esos que hay en todos los lugares. Si compran uno de estos, con ese termometrito, ustedes como son de superficie, le disparan a la parrilla y cuando esa parrilla marca 500 grados, esa parrilla está lista para parrillar. El método de la mano, nuevamente, o sea, fíjense que cuando yo estudié cocina, eso fue hace unos cuantos años, que ya no les voy a decir cuánto, allá por los 90. Imagínense una práctica tan tonta, iba a decir otra cosa, que teníamos o que tenían, ¿verdad? Porque decían que el cocinero debía de aguantar la temperatura. Entonces prendían una plancha de ropa y lo hacían a uno ponerle las manos a la plancha para que uno se fuera acostumbrando a la temperatura, como que no hubieran guantes. Entonces, no todos tenemos la misma relación con aguantar temperatura. Entonces, eso de que pongo la mano en la parrilla y lo que aguante, pues tampoco funciona muy bien. Yo lo que recomendaría es tener un termómetro, medir la temperatura a 500 grados y estoy listo para empezar a trabajar mi asado. El asado está listo. Voy solamente a tomar, ahora sí, mi bourbon, que está a punto de salir. El bourbon se me olvidó ponerlo, la verdad se me olvidó ponerlo cuando la carne ya iba a estar lista, se me fue la receta del bourbon y lo único que voy a hacer es agregar bourbon para terminarle de dar sabor a mi carne.
Este corte yo lo conozco y este corte yo lo he comido, entonces me gusta ponerle un poco de sabor. Si ustedes van a hacer un New York por primera vez, solo le ponen sal y pimienta o solo sal, pruébenlo, sientan el sabor y a partir de conocer el corte, ustedes pueden empezar a hacer mezclas de sabores. Pero la primera vez es importante conocer el sabor de las carnes. Todos los músculos tienen diferentes sabores. Todos los músculos tienen diferentes cantidades de grasa. Todos los músculos tienen diferentes texturas. Entonces, bien importante, ¿verdad? Tener un poquito más de tiempo para ir probando cortes y poder ir definiendo y buscando el corte que a mí más me gusta. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados en la región a comer lomito y a comer culot. El lomito y el culot es lo más fácil para hacer en parrilla. El lomito y culot es lo que cualquier persona puede hacer. Todos los demás cortes son los que van marcando la diferencia en un buen parrillero. Y por eso hago el hincapié, ¿verdad? Para que prueben nuevos cortes, disfruten de nuevos cortes porque verdaderamente vale la pena. Vamos a dejar que el bourbon termine de calentarse, lo voy a agregar sobre mi carne y con eso voy a estar terminando. Prácticamente pasó una hora, sal y pimienta. Si les gustó la clase de hoy y creen que tiene un buen contenido, por favor cuéntenme, díganme que tiene un buen contenido. Yo voy a tratar a través de esos comentarios de que más gente vea la clase. Para las personas que están iniciándose en la parrilla, creo que esta clase es bonita porque le da a uno muchos elementos para poder tomar decisiones en la compra de una parrilla o en lo que va a hacer uno en la parrilla. Entonces, si les gustó la clase, cuéntenme que les gustó la clase. Yo voy a estar regresando la otra semana, el día viernes a las 7 de la noche y el día sábado siempre a las 7 de la noche. Me gustó trabajar desde acá, creo que voy a trabajar aquí la otra semana, ¿verdad? Pero voy a mejorar algunas cositas para poderles dar un material que vale la pena. Les cuento, para ir terminando, Guatemala, que es el país al que represento, obviamente, ya está inscrita en la Asociación Mundial de Parrillas y vamos al Mundial de Bélgica por primera vez. Guatemala en un mundial. Centroamérica es la primera vez que participa a través de Guatemala y tengo el gusto y el agrado de ser yo la persona que va a estar participando en el mundial, ¿verdad? Tengo un equipo integrado por los presidentes de algunas asociaciones de Latinoamérica que vamos a competir contra las grandes potencias mundiales, Europa, Asia, África, que tiene una parrilla espectacular. Y mi equipo tiene a Argentina, tiene a México, tiene a Uruguay, tiene a Chile, tiene a Costa Rica, tiene a Guatemala y tengo el honor y el agrado de ser el capitán del equipo, así es de que prometo que vamos a Bélgica 2021 a tratar de buscar una buena clasificación en el Mundial de Parrillas. Vamos entonces a agarrar ese bourbon, le voy a agregar bourboncito a mi carne, miren qué rico. Voy a dejar que esa flama desaparezca y con eso mi carne está lista. La llama es producto del alcohol que lógicamente se está evaporando. Los alcoholes que van a funcionar para este tipo de proceso tienen que tener arriba de 35% de alcohol. Si tienen abajo 35 no los usen porque no van a producir llama. Con eso la carne está lista y con eso la clase está terminada. Espero que la clase del día de hoy les haya gustado, espero haber podido llenar las expectativas de lo que esperaban para el material de hoy y por supuesto que se den la oportunidad de comprarse los cortes de US Meat, disfrutarlos, probarlos. Esto es calidad US Beef que no lo voy a encontrar tan fácil en cualquier lado. Me refiero a que no lo voy a encontrar tan fácil en relación a otras carnes, ¿verdad? Pero esto lo encuentro en todos los supermercados, lo encuentro en todos los distribuidores de carne y verdaderamente nos van a marcar una diferencia. Con eso me voy a ir despidiendo. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Aprovechen mañana y prendan la parrilla. Aprovechen mañana y prendan el carbón. Prendan el carbón, vuélvanlo brasa, acérquense al carbón y huélanlo. Y se van a acordar de mí porque no huele absolutamente a nada. Todos esos secretos adicionales son los que nos van a lograr mejorar nuestra habilidad en las parrillas. Con mucho cariño, espero que haya sido llena las expectativas de la clase del día de hoy. Los veo la otra semana. Vengo viernes a las 7 y sábado a las 7 de la noche también. Muchas gracias. Mi nombre es Javier. Soy el Chef Javier y nos vemos en una próxima. Que tengan una feliz noche. Hasta la próxima.